Como que ahora ya se está empezando a poner más en acá. Sí, más o menos. En la sala de allá estaba bien calentita porque estaba con los calefactores prendidos, estaba con el aire acondicionado. Sí, sí, sí. La idea ahora es dibujar el contorno en CNT. Sí. No estoy enchufado. Se me va a descargar esta cuestión. ¿Ese no es superior? A ver. Ya está conectado al frente. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Ya, tengo que apretar. Estoy en Sí, línea. está todo listo. Mandamos un WhatsApp. Bueno, sí, estamos de vuelta. Hay una clase que va a ser en línea. Son 4 clases presenciales y sale que otra que porque van a mandar un material. O sea, son 4 clases, pero el otro creo que era Italia que iba a mandar, o sea, que yo les he mandado como tutoriales de modelamiento básico. No, eso no. Lo voy a decir, de hecho. Pero ahora O sea, es- le mandé un correo recordando, pero nada, me agregaron al drive del curso. Sí, sí, sí. Claro. No, pero era como modelamiento básico. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si ya están todos en línea. A ver, veo. Sí, me aparecen todas acá. Veo a Eric, veo a Paula. Byron no está conectado. ¿Se habrá desconectado? ¿Ah? Se desconectó a lo mejor, pero. Sí. Bueno, ahí ya mandaste el WhatsApp. Sí. Ya. Bueno, vamos a partir nomás mientras tanto. Falta uno, pero demora. Ya. Entonces, retomando, habíamos empezado a modelar los paneles de CLT en el núcleo de mi muro arquitectónico. ¿Ya? Así que ni siquiera guardaba mi proyecto. Ya, tenía muro CLT en el núcleo, nivel 1 hasta nivel 2, menos, esto es menos 15. Como dato, por si tuviera un problema al modelar el primer muro, es importante que cuando presiona el muro se se despega esta barrita que está acá y tiene que cambiar. Acá sí que dice deep, tiene que cambiar a height, a la altura, para modelar hacia arriba. Y acá lo cambia a height y ahí a nivel 2. ¿Ya? Y acá ya pueden, desde aquí ya decir que nivel 1 a partir de tal cuota, nivel 2 bajarle 15 centímetros. ¿Ya? Pero tienen que hacerlo desde height o si no les va a tirar algún error en el momento de trazar. Entonces, siguiendo con esto, pues con el contorno, no sale un warning acá. No, sí, no me importa el número.
Parece que está viniendo para acá. Tenemos algunos problemas de manifestaciones acá en ese caso. A la esquina tengo que seguir el interior del paso. Primero solamente trazamos el volumen completo y después vamos a empezar a hacer los cortes. ¿Ya? ¿Pero llega ahí al eje? Sí, sí. Por ejemplo, mira, es que me quedo un poco perdido, pero no puedo hacerlo aquí. Estoy revisando arriba. Por si acaso, para ver piso 1 puedo hacer el section box desde el 3D. Y puedo empezar a bajar. Acá se me está generando conflictos que no me está llenando la esquina. Se me está haciendo en todas las esquinas este bloqueo. Pero eso lo vamos a ver luego porque igual tengo que entrar a editar esto. Tengo pensado el perímetro, voy a hacer lo mismo acá. ¿Qué voy a hacer? Una vez trazados los muros, después vamos a empezar a arreglar los bancos, todos los vanos. Puedo seleccionar, por ejemplo aquí, seleccioné todos los que son muros genéricos para ocultarlo, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con el perimetral. Selecciono todos, los visibles, ocultos. En 3D puedo hacer lo mismo, seleccionar todo. Si lo abro temporalmente. Temporalmente tenemos a la vista solo el CLT. Cuando una vez que tengan trazado ya todos los muros de CLT, vamos a ver que un criterio importante que se debe recurrir es anular todas las puntas estos wall joints, todas las puntas que se producen entre los muros. O sea, eso significa que tiene que trabajar un panel de CLT completamente independiente y que no me cree como si fuera hormigón, porque por defecto lo ve como un hormigón, el que trata de embutirse un material con el otro y trata de hacer puntas en diagonal, qué sé yo, eso hay que evitarlo. Acá tenemos paneles que son completamente rectos y que llegan a tope a encontrarse con otro. Así que
En Modify tenemos esta opción que está acá, que dice Wall Join, y podemos ir marcando todas estas juntas, y acá tenemos que deshabilitarlas. Ya, por eso dije que no importaba que no se me producía ese error. ¿Ya? Voy con cada una deshabilitando. Deshabilitando. Ups. Acá incluso también lo mismo, lo deshabilito, o sea, esto lo hago con todo, con todas las juntas. Esto es una lata, perdón, quizá Eric no sabe lo que es una lata. Es... ¿Ah? ¿Una lata? Sí, es que dije esto es una lata. En Chile decimos una lata para referirnos a que es algo agotador, que no tenemos ganas de estar haciendo, porque lamentablemente no solo lo tengo que hacer en estas juntas, sino que después se me producen errores cuando empiezo a hacer los split, o sea, los cortes para modular el edificio. Creo que en este caso no vamos a tener problemas porque tenemos solo paneles de CLT, pero justo les iba a decir, hagamos el ejercicio de mezclar esto con pilares y vigas de madera laminada. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es colocar un pilar, como ya está la madera laminada puesta, así que voy a hacer un pilar acá, estructuras, column. Voy a buscar pilar MLE, este está bueno, 200 por 200. Lo voy a acomodar ahí. Perdón, no le puse la... ¿Te tiraste una esquina? Sí, lo dejé en la esquina, pero lo tiré hacia abajo. Así que selecciono y va desde nivel 1 en 0 hasta nivel 2. Primero lo cambio de acá. Va hasta nivel 2, menos 15, igual que todo, menos 15. Y nivel 1 en 0. Tengo el pilar, este pilar va a ser para contener la losa que tengo en el segundo piso. Y podemos, por ejemplo, acá voy a trazar una viga de madera laminada que cruce por la mitad del edificio. Ya, entonces voy a pin, tengo una más pequeñita. 200 por 50 parece un poco excesivo, pero dejémoslo así. Entonces voy a ir desde acá. Hasta acá. Me sale una advertencia que es porque no se ve, porque no está en la lista. De hecho, si subo... y lo hice abajo además. Así que ya me fijé. Primero voy a subir esto. ¿Qué diga ocupaste? Ocupé 200 qué? 200 por... sí, 200 por 500. Exactamente. Y aquí se baja en el nivel 2. Había que hacer nivel 2 y yo no, llegué y la tiré y la hice en nivel 1 sin darme cuenta. Cuando pasa ese error, por si acaso, tengo un tip, acá dice nivel de referencia nivel 1 y no me deja cambiarlo. Eso significa que tengo que cambiar el nivel de referencia, que es como lo que estuvimos viendo en la clase pasada para levantar vigas, en que hay que escoger un nivel de referencia. Así que yo le digo pick new, no, mejor edit workplane, y acá le digo que es nivel 2. Ahí sí, ahí está bien. No sé por qué tengo que subir esto un poquito. Ahí está. Y esto es importante cuando trazan. Esto ya justo está bien. Cuando trazan vigas, por lo que les decía de que todo tiene que dejarse bajo la losa, la justificación en Z tiene que ser top. ¿Ya? Porque si yo le pongo, si está centrado o en bottom, va a quedar la viga más arriba de donde yo quiero. Entonces está en el nivel 2 y tiene que quedar. Z en top. Sí, Z en top. Vamos a dejar todo en menos 15. Menos 15. Ahí está. Bueno, esto me va a producir una interferencia con
con la puerta después, pero no nos vamos a preocupar ahora de eso, o al menos que hagamos una viga más pequeña, que también puede ser. Duplicate la voy a dejar de 200 por 200, ¿ok? Cuadrado. O 150 de eso. Del ancho muro. 150. Ahí. Ya, esta va a pasar bien. Ya, ahí tengo entonces mi viga de madera laminada, una por acá, y voy a... Tiremos una sola mientras tanto para agarrar tiempo. Luego les explico por qué. La liga la estoy tirando de borde a borde. del muro. De borde a borde. Sí. Estoy considerando que esta viga se va a pernar al... Conectamos igual. Claro. Ahora, si fuera requerido por estructura, podría tener un pilar de madera laminado abajo. Ya. Entonces, tengo la viga, tengo mi pilar. Los encuentros ahora se están superponiendo. ¿Perdón? Indica que desactiven los micrófonos y cuando tengan alguna duda, lo activen mejor para que no se confundan. Ya, no importa, está bien. Ya, entonces, por ejemplo, en caso de este muro, ahora se está chocando con la viga de madera laminada. Esto ya es una consideración, porque si esto fuera hormigón, si yo tengo muros de hormigón y vigas de hormigón, Revit lo reconoce como el mismo material y me crea las juntas, o sea, en el caso de las vigas la hueca, pero en el caso de la madera no. Entonces tengo que cambiar la altura para... A ver, Ah, la liga está hasta el fondo. La liga, ¿no? la tiré de extremo extremo. Ya sé. Ah, mira, ahí se está superponiendo, pero es lo mismo que... Estas son parte de las consideraciones que vamos a ir viendo. Sí, sí. Y ese es el por qué. Ahí está. Lo tiro un poco más abajo, que no me acuerdo la altura exacta. Ahí está. A menos 35. Ya. Cuando yo le quité las condiciones de borde, de junta, perdón, los wall joint a los muros, quedan completamente libres. En el caso de las vigas, por ejemplo, si yo quiero ver la viga, voy a tener que subirme un poquito acá. Puedo ir en la vista, View Range. Lo voy a subir más a 250. A ver. No sé. 280. No, mejor. Ahí está. Ya. Acá yo jugué un poco con el View Range por si acaso para poder ver la viga en esta misma vista en planta. ¿Ya? Le puse el corte en 250 y le subí el top. Pero ahí se puede ir jugando más. Acá primero sucede esto. Llevé la viga a tope con el muro y me creó automáticamente una separación indeseada. Esto tiene que ver un poco con lo que había con lo que dije en la clase anterior. En estructuras, en la parte de modelamiento de estructuras, voy a las propiedades y tengo que cuidar de dejar todo en cero. La primera pestaña. ¿Perdón? La primera pestaña. Symbolic. Estructuras, Sí. aquí donde dice Structure, Sí, sí. flechita para abajo, dejar en cero. La primera pestaña. Sí. Todo en cero. Sí, pero aún así, esto es el dato que les tengo que dar. No sé, aún no puedo encontrar el motivo exacto, pero Revit tiende a caerse, yo creo que más por un problema de errores de software. Por dar un ejemplo, si yo empiezo a cortar los muros y para crear la modulación, y resulta que este muro de CLT está confinado, por ejemplo, a una viga por arriba o una viga de amarra o viga de nivel inferior por abajo, y esta viga también yo la estoy modulando, estoy definiendo dónde llega y se me producen ciertos conflictos de junta entre dónde termina una viga y dónde termina un muro. A veces, misteriosamente, algo que yo había, por ejemplo, un corte que yo había hecho en el muro, se desaparece. O una junta que yo le cancelé el wall joint, me vuelve a aparecer.
Entonces, tengo que ir haciendo estas ediciones y una vez que lo tengo listo tengo que volver a revisar, como cerciorarme de que todo haya quedado bien. Entonces, por ejemplo, acá la viga yo la dejé a tope con el panel de CRT, pero voy a tener que manualmente arrastrarlo para poder ajustarlo justo a tope con el muro. En el otro lado va a ser lo mismo, probablemente. Ya está un poquito separado, tengo que llevarlo ahí y lo mismo, ajustarlo. Cuando yo tengo muros que le he cancelado el Golden, yo lo puedo ver a través de esto. Que fue el ejercicio que hice acá, de apretar este botón y llegar a cada junta y deshabilitar la junta. Perdón, ahora me molesta. Voy a ocultar la viga para que no me moleste. Ahí. De hecho, esto se va. Ahí está. Me aparece este icono, ya como esta T que se forma acá abajo. Si yo de hecho la presiono, me deshace la indicación y vuelve a crear ese Golden. ¿Ya? Así que lo mismo, pongo atrás, lo deshabilito. Ahí está. Voy a volver a bajar el View Range para poder ver bien los paneles. Necesito, es importante poder ver cómo es el corte del panel de CLT. ¿Ya? Así que acá en el nivel de corte lo voy a bajar un poco. Ahí sí. ¿Por qué? Porque acá justamente puedo revisar bien si se me están juntando, superponiendo uno con otro, o en el caso, por ejemplo, de las diagonales, que se produzca esto, o, por ejemplo, voy a hacer un muro aquí al lado, en L, ahí, acá. Aquí, por ejemplo, yo como no hice ningún muro de arquitectura, no se me produjo ningún error y se hizo una junta automática. Y como ven, acá se forma como una diagonal. Por eso me gusta que se vean las distintas capas del CRT porque esto lo puedo ver más fácilmente. Si fuera, por ejemplo, un elemento de madera masivo y no se vea esto, lo voy a pasar por alto. ¿Ya? Y si les hago clic, además me muestra cómo está escalonado que se forma, que son las distintas capas, cómo se juntan. Entonces acá viene lo mismo que decía, deshabilitarlo y ahí ya queda completamente libre y así puedo entonces empujar un muro hacia un punto y el otro hacia el otro y así queda la junta correcta. ¿Ese comando solamente lo hacen muros? Los wall joint son solo para los muros. Y la unión de muros con viga se tiene que hacer. Tengo que bajar el muro hasta quedar a tope con la viga. Entonces, acá ya viene el criterio de definir cuáles son las juntas que voy a ir haciendo. Entonces, por ejemplo, acá voy a decir ya este muro lo tiro hasta acá, este otro hasta acá. ¿Puedes utilizar la herramienta Align? Align. ¿Esta? Sí. Mira, ¿Y lo das ahí? mira, no te entiendo bien, pero sabes que nunca he probado el resultado, porque... No, por eso es una pregunta. Ya, no lo he probado. Probar, a ver, ¿puedes? Tocar primero el borde. Ahí está. Primero el borde, mira. Pero ya. Aquí mira, te digo, mira, tocas primero el borde de abajo, el de adentro. Por ejemplo, acá. Claro. Por ejemplo, tocas primero ese borde. Y después tocas la punta del muro, la punta. Esa. Ahí está. Y ahora al revés. Ya, sí. El borde, a ese, ahí está. Claro. Puede ser, pero me atrevería a decir que incluso lo encuentro un poquito más lento. No, por eso, pregunto nomás. Sí.
No puede ser, pero cuando lo hago así manualmente, al mover la pelotita me detecta automáticamente las distintas capas. Claro, exacto. Entonces es fácil ir moviendo, acomodando. Bien, Entonces creo que es más rápido. sí. Por ejemplo, acá no me lo reconoce, pero si toco con esto por arriba, ahí está. Ahora yo estoy tirando solamente, pero ups. Ahí. Mira, justo cuando pasa esto, quizás puede ser bueno ocupar lo que dice el align. Ahí. Me faltó un. Ah, este. Algo pasó con esto. Sí, control Z te conviene. Sí, no sé qué le pasa. Por ejemplo, acá probamos ahí con esto. Lo voy a dejar así mientras tanto. El punto es que acá viene el tema de las decisiones en cuanto a los recintos, de qué es lo que voy importando, en qué punto, o sea, si por ejemplo, aquí ya me da lo mismo, pero si decido que mejor este muro llegue hasta acá y este otro para allá, ¿qué criterios tomo acá? Por ejemplo, el tamaño de los paneles. Acá, por ejemplo, estoy logrando un panel justo de 5 metros. Por ejemplo, una medida típica es de 6 metros. Estas medidas que uno estima para modular generalmente vienen primero de la capacidad de la planta, que me digan hasta dónde, cuánto pueden ellos modular, y el tamaño del camión. Entonces, por ejemplo, si tengo un camión de 12 metros y yo no me quiero pasar de esos 12 metros, entonces significa que puedo ocupar paneles de 6 metros y puedo usar 6 y 6. O puedo también hacer paneles de 8 con otros de 4 y los voy contando en el mismo nivel. Entonces, la idea es ocupar medidas que sean como más cerradas. En el caso del ancho de estos paneles, lo normal es que sean del ancho del camión, o sea, 2 metros y medio. Podría uno llegar hasta los 3 metros, pero ya, de hecho me decían los chicos de Talca, por ejemplo, para ese caso, se acepta 3 metros, pero pidiendo un permiso especial. Tiene que ir con gente al lado. Claro. Entonces hay que tomar todos esos criterios. O sea, por ejemplo, si mi piso, mi nivel 1, por ejemplo, que estoy modelando, es, por dar un ejemplo, de 4 metros, yo ya no puedo cortar los paneles de 6 metros. Significa que estoy obligado a cortarlos cada 2 metros y medio, porque si no van a quedar demasiado anchos. ¿Ya? El tema de los recintos. Si por dar un ejemplo, acá este fuera digamos que todo esto es mi recinto 1. Acá tengo mi baño y mi cocina. Acá, ¿ya? Como un ejemplo. Tengo que pensar en la facilidad después de desarmar esto en caso de que haya una falla. Entonces, por dar un ejemplo, si este panel después va a ir revestido con una terminación exterior, qué sé yo, entonces puede que si esto está invertido, después se me complique el desarmarlo. ¿Ya? Por ejemplo, que acá haya algo, o hay una terminación, por ejemplo, un porcelanato muy bonito que no quiero romper, en cambio acá hay pintura. Mejor voy a romper donde voy a poner los pernos donde esté la pintura, por dar un ejemplo, no sé. Pero esa como encapsulamiento tiene que ser desde el punto de vista estructural también. No, porque lo que es modulación normalmente solo había ya como el arquitecto. El calculista va a trabajar sobre eso. O sea, no me afecta, por ejemplo, si estructuralmente si esto llega hasta acá o este otro muro llega hasta allá. Después, ¿qué más? Cuando el tema de los cortes. Para hacer los cortes de muro puedo ocupar la herramienta Split Element. Ya con esto yo puedo hacer cortes rectos. Entonces, acá hay distintas formas. Acá, por ejemplo, voy haciendo el corte y me está diciendo arriba qué medida hay. Entonces yo voy a decir, a ver,
mira, por un momento, 5, voy a cortar a los 6 metros. Y ahí tengo, mi primer corte a 6 metros. ¿Ya? ¿Ves? Acá tengo dos muros distintos. Y este otro, por ejemplo, ¿qué medida tiene? 8 metros 13. Ahí no me queda exactamente modulado, pero ¿qué vamos a hacer para este caso? Puedo cortar los 6 metros y después este panel, y me va a quedar otro panel más cortito. Entonces puedo hacer lo mismo, pero hacia el otro lado. Por ejemplo, aquí hice un corte cualquiera, pero aquí le voy a cambiar la condición de borde. Acá, extremo a extremo, y lo voy a hacer. Cuando, yo puedo modificar de acá, pero generalmente cuando modifico desde este punto, me puedo ensanchar a cualquiera de los dos lados. Pasa eso. Entonces tengo que ir regulando al final, puedo ir moviendo, y mientras estoy haciendo esto, escribo en el teclado 600, y ahí está. Entonces me quedo mover 6 metros, otros 6 metros, y un panel más cortito que mide 423. ¿Ya? ¿Qué más? Por si acaso, les doy como datos, hay opciones de hacer cortes especiales. Yo les decía que están estos cortes simples que me sirven en el caso de que se decida constructivamente dar esta solución, que es, voy para atrás, acá. Por ejemplo, para este tipo de soluciones funcionan súper bien. Pero hay otras soluciones que, por ejemplo, se hacen sacados a un panel por un lado y otro por el otro. Si esos sacados son, por ejemplo, de 15 centímetros, 20 centímetros, podría manualmente darle ese exceso, o sea, solapar los muros 20 centímetros, por ejemplo. Pero Agacat, que es esta empresa que tiene una serie de plugins, tiene un plugin especial que es para hacer cortes. Es un plugin para prefabricación, y con esa herramienta yo puedo generar cortes con un diseño específico. Que yo decía, por ejemplo, se usa en el caso de los hormigones prefabricados, por ejemplo. ¿Ya? ¿Con Agacat puede también ver CLT? Tienen un módulo nuevo, bastante nuevo. De hecho, no lo vamos a ver porque todavía no lo he investigado mucho, y le doy una preferencia a lo que trabajo solo con Revit, ya que primero las aplicaciones de Agacat son bastante caras. Entonces, para una empresa comprar la licencia es difícil. Ya es difícil comprar la licencia de Revit. Ahora, para casos académicos, ellos tienen versiones de prueba que duran 2 semanas y se podría ir renovando, así que uno puede usarlo, puede probarlo, pero profesionalmente hay que comprarlo. Entonces les decía que de esta forma yo voy generando los cortes asumiendo las medidas. Por ejemplo, este panel mide 5 metros, está súper bien. Este mide 8,92,5, entonces lo mismo. Hacer el corte para que mida 6. Entonces acá, miren, me quedo de 4 y 4,92. Por ejemplo, acá me cabería en un camión, puedo dejarlo así. O sea, ahí vienen los criterios de cómo voy a ordenar el tema de los paneles para después pensar que esto se va a cargar en un camión. Luego, si lo vemos con el 3D, acá tenemos las ventanas y el muro está completo. Eso significa que hay que hacerle manualmente, hay que hacerle todos los vanos de puerta y ventana. Esto porque estamos modelando la estructura. ¿Ya? Entonces, para ello, una forma es generar elevaciones, vistas elevaciones temporales, por ejemplo. Por ejemplo, puedo hacer un corte con el que yo pueda ir trabajando
O desde el mismo 3D, por ejemplo, si tengo la posibilidad voy a editar esto y me pongo una vista plana y me voy a editar y ya puedo empezar acá a hacer todos los cortes o hacer lo mismo desde la sección. ¿Ya? Otra más. No hay otra forma. ¿Perdón? Que uno en arquitectura está acostumbrado a colocar las puertas y todo eso se hace automático. En estructura hay que hacerlo a mano. Ahí, perdón, voy a... Como aquí hice un corte, por ejemplo, me está mostrando esos muros de arquitectura que lo estaba aportando. También yo puedo, por ejemplo, desde acá, al apretar BB, cuando tengo las opciones de visualización, puedo apagar los muros, por ejemplo, de arquitectura. Y a ver en estructuras. No. En uno, me lo ve por igual. ¿Te lo gusta igual los CLT? Sí, lo gusta igual. Ya, entonces, siendo el caso, selecciono la familia arquitectónica y la voy a de una monta por categoría. La voy a buscar. Entonces, acá tengo mi primer panel. Una forma es haciendo estos wall opening, que es bastante simple y amigable pero solo para hacer cortes rectangulares. Sí, no me permite hacer cortes circulares, por si acaso. Entonces, si es el caso... ¿Esa está en estructura igual? Sí. Lo voy a hacer acá. Voy a estructuras. Y acá tengo por muro, wall opening. Acá en la sección de openings. ¿No? Bien, más lo que me molesta acá. A ver si. Perdón. Estoy seleccionando. Miren, aquí yo tengo algo raro que no sé por qué este muro me quedó solapado con el otro, por ejemplo. Fue cuando extendí el otro, cuando hice esto no, es súper desagradable, cuando uno hace los cortes tiene que... Voy a dejar el corte ahí mientras tanto. Les iba a dar este tip. Miren, acá por ejemplo estoy jugando con los cortes y me volvió a deshacer esto. Y esto tiene que ver con lo que les decía de, miren, ya no me sale la figurita de la punta, entonces nuevamente tengo que ir acá y casi. No, casi la... Ahí. Nuevamente. ¿La herramienta Wall Opening te sirve en elevación? ¿En planta también? En planta y en elevación, y en 3D Por ejemplo, también. una caja escalera. Solo para muros. Ahí. Por eso te pregunto, mejor ocuparlo en elevación. Mira, yo a veces lo he ocupado para hacerlo rápidamente, estoy mirando en el 3D y marco, pero si lo haces en el 3D tienes que marcar en la base el cuadradito del wall joint. Perdón, me hablabas de wall opening. Estaba pensando en cómo estaba hablando de wall joint. No, esa es solo para muros. Está la otra que son para hacer chat o pasadas en losa. Pero funciona de la misma forma. Yes. Decía, por ejemplo, si estoy en el 3D y quiero acá editar una junta, puedo marcar acá. Miren. Acá puedo marcar la base y deshabilitar la junta. Ya. Un tip que iba a dar para, si yo quiero hacer la modulación de muros, es mostrar el plano de referencia. Ya, si yo voy a estructuras,
acá yo estoy trabajando en nivel 1, eso significa que mi plano de referencia es el plano de referencia que está justo en el nivel 1. Yo puedo marcar acá Show y aparece mi plano. Este plano yo le puedo hacer un clic y lo puedo editar, ¿ya? Puedo incluso acomodarlo, configurar el tamaño que quiero que tenga. Lo voy a acercar más al tamaño de mi edificio. Algo importante es que acá me permite un espaciamiento, ¿ya? Entonces yo le puedo decir que este espaciamiento sea de 6 metros, por ejemplo. Y después yo lo puedo mover. Puedo tomar entonces una de estas líneas. El espaciamiento es la guía. Es la grilla del plano de referencia. Y lo puedo llevar, por ejemplo, a tope con este muro, o por ejemplo, a ver, ¿cuál voy a trabajar? Voy a trabajar este de acá. Ahí. Entonces, por ejemplo, acá marqué la primera línea de la grilla justo en el comienzo de este muro, y acá yo ya tengo marcado líneas cada 6 metros, ¿ya? Eso significa que yo puedo hacer las puntas justo en cada una de estas líneas. Bien, así yo ya tengo como mi plantilla para cortar cada 6. Después digo, no sé, esta de abajo la voy a cortar cada 4. Acá tengo. Vamos a hacerlo bien. Entonces esto si lo quiero cortar cada 4, lo mismo. Puedo moverlo. Puedo primero decir que ya lo cambio a 400, 4 metros. Agarro la línea y la muevo acá. Y listo. Acá, perdón. Ahí. Entonces acá tengo la línea justo en el comienzo de este muro y así puedo ir cortando donde desee. Ya, por ejemplo, acá. Esto se puede hacer, pero es mejor evitarlo, mejor que las ventanas queden justo dentro de un módulo en un panel. ¿Ya? De hecho, por si acaso, como criterio de diseño para la modulación y prefabricación, si estos paneles tienen, por ejemplo, hay un corte de un ventanal, o sea que es un corte bastante importante y que me deja una sección muy corta, por ejemplo, un dintel muy pequeño, un asterecho muy pequeño, se recomienda reforzarlo, o sea, dejarle, en el proceso de corte, dejarle una viga falsa que después en terreno se pueda cortar fácilmente. Esto es un tema de transporte, o sea, claro, si yo lo puedo tomar con la grúa, cargarlo al camión, después del camión en terreno y que no se me vaya a romper, fracturar justo en esta sección muy angosta, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Ya, entonces, con los planos de referencia, como les decía, puedo ir cambiando estas medidas con la que quiero modular y yo puedo ir desplazando esto para acomodarlo a mis paneles y así puedo irme ayudando para hacer los cortes. También acá tiene les decía que está la aplicación para hacer cortes para prefabricados, pero también puedo hacer estos cortes simples, pero de una forma mucho más amigable, que le puedo decir, por ejemplo, quiero que me cortes todo el edificio en todos los ejes, o quiero que me cortes cada tanto de separación. Tiene distintos criterios que me facilitan el sistema de los cortes, ya que el corte por defecto que viene de Revit es un poco lento, es torpe. Como ven acá que, por ejemplo, genero un corte y después yo este panel quiero moverlo un poco, pero si lo muevo o se solapa, pero si este otro lo llevo para acá, me lo vuelvo a juntar. ¿Ya? O sea, o a veces quiero cortar en un eje y me cuesta hacer que lo haga justo en el eje. ¿Ya? Así que ahí para ese tipo de casos creo que es bueno acompañarse con otras aplicaciones, algunos plugins que me facilitan el tema de los cortes. Los pueden encontrar como, por ejemplo, Split Plugins.
Les decía, para hacer los vanos, la forma más manual y yo diría más eficiente es editar el perfil, ¿ya? O sea, yo selecciono primero el muro que quiero cortar y voy a Edit Profile. Y aquí se marca cuál es el contorno de este muro. Y acá me marca automáticamente el borde, puedo marcar el vano que quiero hacer. Entonces tengo un vano ahí y tengo otro vano acá. Le digo que sí y listo. Si veo esto en el 3D, por ejemplo, si quieren corroborar, puedo elegir el muro y puedo decir Isolate Element y ahí lo tengo aislado. Estoy mostrando solamente mi panel de muro y acá se ve que está con los cortes. Puedo hacer uno para las puertas, la ventana o una pasada, por ejemplo, de una ventilación de clima. O que pasa un tarro, pasa una cañería, qué sé yo. Todo eso lo puedo hacer desde acá, editando el perfil y generando los distintos vanos. Acá también yo puedo hacer perforaciones circulares, por ejemplo. ¿Qué criterio es? ¿Seleccionar el elemento? Se selecciona el muro que voy a editar, por ejemplo tengo este, voy a hacerle los vanos para las puertas y las ventanas, le digo Edit Profile. Para ordenarme acá la vista, tengo que verlo de frente, preciso, para no equivocarme. Y acá al editar se me abre el panel de dibujo y acá puedo marcar el contorno que quiero hacer. Por ejemplo, lo de las puertas que les decía, si yo hago un corte justo de la puerta completa, primero me va a tirar un error porque tengo líneas acá que se están juntando, entonces tengo que borrar una línea y tengo que marcar el perímetro de esta puerta, o sea, perdón, marcar la línea que viene para acá tiene que juntarse y seguir perpendicular a la otra, no puedo hacer líneas que se... ¿Cómo explico? Puedo hacer cortes en el interior de la superficie, pero en los bordes tengo que generar esos bordes, no puedo dejar una línea clara. ¿Ya? Si me pasa eso, tengo que... Ahí sí. Acá tengo la forma completa de la puerta. ¿Ya? Pero lo que yo les decía, si yo por ejemplo tengo este panel que después se va a fabricar y se va a transportar, lo más probable es que arriba se quiebre. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es dejarle una viga falsa para que quede al final como un vano interno que después en terreno se pueda cortar. ¿Cuánto le medía estándar? Ahí habría que verlo con un calculista, pero yo le dejaría unos 20 centímetros. Es que depende, por ejemplo, si es un ventanal muy grande. No, para una puerta hasta puede ser 10 cachos, ¿no? Claro, si una puerta no da un poco, pero si tengo un ventanal súper grande, no sé, un ventanal de 3, 4 metros, le voy a dar unos 40 centímetros, por ejemplo, y abajo y arriba. Pero ya casi no te conviene que sea muy. ¿Cómo? Si ya no te conviene que sea muy tan largo. Si es muy grande, muchas veces se apoya como lo hice acá con madera laminada. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si damos el elemento, esto les decía, o sea, dejo una viga falsa que después esto se va a llevar a CNC con estos cortes, pero después en terreno se le van a hacer estos cortes abajo para poder sacar esta pieza y dejar el vano completo de la puerta. ¿Ya? No lo voy a hacer ahora con todo, pero este es el proceder típico para poder dejar todos los vanos en los muros. Vamos hacia la losa.
Ya, la de abajo no la voy a editar porque es hormigón, acá está mi NPT, pero sí la de arriba. Si me subo un poquito. Estos muros no los voy a trabajar ahora, se los dejo ahí para que se entretengan en la casa. Este archivo, el template, ¿lo dejaste en qué raíz? 2019. Con el que estamos trabajando. ¿Lo podríais dejar en uno más bajo? Porque yo tengo 2016. No, ¿No? Ahora no se puede bajar. no hay forma de bajar la versión de hecho, ahora el lunes pasado, esta semana me mandé cometí un error y un modelo que estaba en 2017 y tenía que mantener en 2017. Lo pasé a 2019 sin querer. Sí. Ya, entonces tengo esta losa y como es una simple losa estructural de 15, basta con que puedo hacerle un clic y decirla y cambiarla por CLT de 15. Y ya está. Tengo una losa masiva de CLT de 15 centímetros solo cambiando la familia. Pero después viene lo que es la modulación de esto. ¿Ya? Para ello, voy a nivel 2, el 1 ya lo voy a dejar ahí, ¿no? Se lo voy a separar. Bien. Para ello, ¿qué pasa? Yo digo, voy a hacer un split para cortar la losa. Por ejemplo, la quiero cortar acá justo, pero no lo hace. Split lamentablemente funciona solo para muros. No me corta muros y vigas, pero no me va a cortar ni losa ni pilares. ¿Ya? Para ello, un proceder, una forma, sería escoger mi losa masiva y empezar a copiarla y pegarla en el mismo lugar para luego editarla para generar los paneles que yo deseo hacer. Me explico. Primero voy a dejar acá, voy a cortar los muros y voy a dejar solo la losa, listo. Así no tengo muros que me entorpezcan la vista. Voy a cortarlos, por ejemplo, a 2,50 metros para poder transportar esto después en el camión. Entonces, voy a ir a estructura, voy a mostrar mi plano de referencia, los voy a poner en la grilla 250 y voy a mover la primera línea a donde empieza la losa. Esta va a ser mi guía de apoyo. Elijo el muro, puedo apretar Control C o desde acá copiar. ¿Le tiraste el borde, no? Sí, justo al comienzo al borde de la losa, para después ir cortándose ya. ¿Okay? La copio, teniéndola seleccionada, y en pegar le digo pegar en exactamente el mismo lugar. Align to same place. Me va a tirar un error, una advertencia más bien de que tengo el mismo elemento, acá dice overlap, está solapado. No importa. Entonces ya con esto significa que puedo tomar uno y lo puedo editar, edit boundary, y voy a partir haciendo mi primer corte al final a los 250. Y conservo mi... No caché el sentido, ¿para qué? De duplicar la losa. Yo duplico la losa porque no puedo hacer un split, no puedo hacer un corte de la losa. Entonces lo que hago es copiarla y pegarla en el mismo lugar para después ir editándola uno a uno para ponerla cada 250 en este caso. O incluso darle la forma que yo quiera. Acá, por ejemplo, tomé ya copiada, tomé una, cualquiera, da lo mismo, y la corté a 250. O sea, la reduje a un rectángulo de 250. Ya, o sea, la losa que tenéis como base es tu guía, ¿no? Y después vais colocando arriba la modulación. Claro, entonces aquí yo tengo la primera 250, la otra como la pegué en el mismo lugar, tengo que editarla también y
la línea, llevarla a la junta con la otra. Ahí está. Si ahora la dejo así, tengo un panel de losa acá, otro panel de losa acá. ¿Ya? Y puedo ir procediendo de la misma forma. Si yo quiero ir rápido, por ejemplo, acá tengo solamente paneles simples de 250, que me complico. Voy a iterar esto, por ejemplo, de hecho voy a borrar esta línea, y esta la voy a tirar de aquí para allá, temporalmente. Esta aquí para allá, esta aquí para allá. Ahí. Estoy guardar. Tengo una. Ah, guardar. No. Mientras estoy tirando mi losa para el lado y como acá son todas iguales, puedo ir copiando y pegando. 50, bueno, marqué la opción de múltiple. Ahí, y puedo marcarle esta para que no se me vaya a desplazar también, que es cancel, significa que no la muevo o para un lado o para el otro. Puedo ir así, así. Y acá ya empieza a cambiar la cosa, entonces acá yo puedo tomar esta, editarla y hacer el corte deseado. Esta con esta. Y esta se está solapando con esa, entonces tengo que acomodarla. ¿Ven? Entonces tengo un panel que va a tener esta forma y la otra voy a tener que cortarla acá, va a ser casi como un espejo de esa, pero obviamente distinta. Ahí. Va, se me quedó. No, pero por ejemplo ahí tú ajustas el diseño a la modulación, no soporta, va a tener un pedacito de cosas. Es parte de la modulación, claro. Ahí me quedo ahí. Y después tengo, claro, aquí por ejemplo, como dices tú, me quedaría un pedacito de losa. Eso es parte al final también cuando uno diseña el edificio, yo ahora lo diseñé rápido, pero la idea es también tratar de trabajar con medidas que sean acorde a la modulación, ya para después no tener estos pedacitos. O si tiene un ajuste lo pongo en otro lado. También. Una forma, por ejemplo, que yo lo usaba para modular los muros, es que si tengo, por ejemplo, un muro, digamos, de 13 metros, y en vez de cortarlo 6 y dejar un pedazo de 1, es que puedo dejar uno de 6 y el otro que me queda lo corto en 4 y así me queda, en vez de quedarme uno, me queda uno de 5. Entonces sí hago unas medidas que al final sean más cómodas de trabajar. Entonces, claro, aquí justo me va a quedar un cachito, me va a quedar un pedazo, me va a quedar un panel bastante corto. Si lo vemos, ahí ya tengo mi losa modulada. Este criterio lo podemos hacer para, por ejemplo, también lo que decía los recintos húmedos. Por ejemplo, si yo tuviese acá mi recinto húmedo, puedo generar una, y tiene, no sé, una forma, digamos, regular. Perdón, voy a cancelar. Esta la voy a, por ejemplo, copiar y pegar donde mismo, a la ancho de same place. Entonces voy a tomar una para poder editarla. Por ejemplo, ahí. Y así. Guardo. No. Después la otra, lo mismo.
Ya, acá por ejemplo agarré este panel y le hice el corte pensando por ejemplo que acá tuviese un baño. Cuando haga estos cortes, por ejemplo, parte del criterio de diseño es que esto va a tener que quedar por dentro de los muros del baño. A ver, voy a hacer los muros acá para explicarme. Condición de borde, le voy a decir que es finish face exterior. O sea, el encapsulamiento del plano es completo. Claro, Y ahí te hace una cosa distinta, como si tuviera que cambiar la luz. por si tuviese que reemplazar la losa del baño. Pero esa junta, por ejemplo, no la puedo dejar a eje de muro, porque si la dejo a eje de muro, después, ¿cómo lo desarmo? ¿Ya? Se me había olvidado que había ocultado los muros. O sea, ese criterio se tiene que aplicar sí o sí. Aunque tengas otro sistema como para intermediar un baño. Es que si es de CLT, se recomienda hacer eso. Son recomendaciones que existen para el diseño de CLT. ¿Ya? Entonces, para explicarlo por si es que no me entendieron, es como que yo tuviera esto. Es como que tenga esto, como que estos fueran mis muros y la losa queda justo acá adentro. O sea, si después hay que reemplazarla, esto se podrían destornillar, por ejemplo, las escuadras que me están afirmando este panel. ¿Ya? Y que no queden los muros justo, por ejemplo, ahí en medio tapándome la junta. ¿Ya? Eso hay que evitarlo. Cubiertas. Vamos a las cubiertas. Yo ya he hecho una sección. Si es que no tienen una sección, lo más lógico es que las aguas vayan en este sentido más corto. Voy a eliminar esta. Sí. Vamos a hacer una sección, cualquiera pero que sea perpendicular al edificio. Voy a ella. ¿Para qué? Para hacer mi plano de referencia. Entonces, por ejemplo, digamos que esto fuera una comedia mediterránea. Voy a pasarlo así nomás mientras tanto. Pero acá mi plano de referencia pueden darle un ángulo. Por ejemplo, está aquí a 3 grados. Ojo con no sé si solo en Chile o en toda Latinoamérica, pero que nosotros trabajamos las pendientes en porcentaje y no en grados. ¿Cierto? No, depende. Claro, depende del caso, pero si uno lo quiere manejar en porcentaje, al cambiar las unidades, uno va a ángulo y acá en vez de grados lo puede cambiar a. Se me perdió el porcentaje. Slope. Acá está. Slope, porcentaje. Un %. Ahora simplemente la tiré nomás, pensando en que esta va a ser mi referencia para hacer mi cubierta, que va a ser un panel de CLT delgadito de 90 milímetros. Voy a acostar esto para que no me moleste el muro. Ahí. Y fuera, por si acaso estoy en planta, estoy cambiando la profundidad que estoy viendo la sección para que no me moleste este muro en la vista. ¿Ya? Me voy a la vista. ¿Se acuerdan lo mismo que vimos en la clase pasada? Tengo que decirle a esta sección cuál va a ser mi plano de referencia, desde donde voy a extruir un elemento. ¿Ya? Entonces acá yo le digo set para definir un plano de referencia, pick a plane. Me voy acá, me viene al plano para poder elegir justo el borde del muro, ¿ya? Y lo marco. Y acá me dice ir a la sección 1,
voy y listo. Eso significa que si yo quiero modelar, por ejemplo, una extrusión o hacer cualquier cosa acá, no, pero ahora que lo pienso, vamos a hacer extrusiones. Vamos a hacer los CLT, no vamos a tirar ningún elemento raro de madera laminada. Pero si uno hace viga o cercha y uno quiere definir desde dónde hacerlo, mi plano de referencia va a ser el tope de ese muro y desde ahí me voy a ir proyectando hacia los lados y puede ser plano. Claro. ¿Para qué estamos viendo esto como un caso aparte? Porque aquí me falta el tercer. Aquí tengo site. Creo que me falta el tercer nivel. View. Por si acaso, si aquí ven en la plantilla le falta el plano nivel 3, entonces en View voy a Plan View, Floor Plan, y acá está el nivel que me falta, nivel 3. Yeah. Entonces, si yo llegara y digo, voy a hacer como esto es estructural, no es lo mismo hacer una pendiente de techumbre como arquitectura. Por ejemplo, en arquitectura yo tengo la función roof. Acá yo puedo hacer un techo bien bonito, ponerle las aguas, puedo editar las pendientes, todo. Pero eso es un elemento netamente arquitectónico, como más bien esquemático. En el caso de estructuras, si un panel de CLT hace techumbre, entonces funciona como una losa inclinada. ¿Ya? Entonces, para ello yo tengo que modelarlo en estructuras y lo voy a modelar como una losa, como tal, pero le voy a dar una pendiente. Mientras tanto, lo voy a decir que en el nivel 3, después le voy a ajustar el desnivel, o puedo bajarlo al tiro, no sé. ¿Lo dibujáis en el nivel 3? Sí, y después en el corte, cuando estemos en la sección, puedo irlo ajustando para, por ejemplo, que diga, que quiero que me quede en ese plano de referencia. Entonces acá hago mi losa que va a ir por dentro, porque esto va a ser mediterráneo. 3, 0, vamos a ocupar un CLT delgadito, el más chico que tengo acá mientras es el de 100, CLT de 100. Bueno, ya. Si lo vemos, me voy al corte, acá está justo en el nivel 3. Entonces yo digo, no, pero es que esto quiero levantarlo acá. Este va a ser mi nivel desde donde va a empezar la cubierta. ¿Ya? Después quiero darle una pendiente. Para darle una pendiente a una losa, si es que no lo hice en un comienzo, yo la tengo que editar. En planta. En planta, me voy a editarla. Elijo desde dónde se va a generar la pendiente, puede ser desde acá o acá. En verdad va a dar lo mismo, la diferencia es que va a ser un ángulo o positivo o negativo. Pero acá, por ejemplo, selecciono digo Define Slope. Y acá al ladito me dice cuál es mi slope, mi pendiente. Digamos que voy a hacer una cubierta de ¿cuánto? 10 grados, o sea 10% de pendiente. Le ponemos un 10%. Bien. Guardar, que no, corroboramos, ahí está. En este caso fue mucho, ¿ya? Para el largo del edificio con un 10% me queda demasiado bajo en el plano inferior, así que lo voy a bajar, por ejemplo ya un 5%. Ahora yo ya puedo, una vez que ya hizo el slope, puedo editarlo sin tener que editar el elemento. Me parece que al lado de la propiedad Dimension me dice slopes. Yo marqué, lo iba a hacer al revés, entonces si lo iba a hacer al revés le pongo menos 5. Okay. Le ajusto la altura, quiero que llegue ahí. Si selecciono mi plano de referencia, lo puedo ajustar. Está súper. Entonces,
si yo tengo esta mi pendiente, puedo proceder de la misma forma de que digo, ahora lo voy a modular, lo voy a cortar, por ejemplo, en listones en esta dirección. ¿Por qué lo voy a hacer en esta? Primero, veamos los dos casos. Si yo tomo esto, perdón, si yo tomo mi panel de cubierta, procedo, la copio, la pego en el mismo lugar, ya. La edito y digo, no, es que los voy a hacer así, por ejemplo, de 250, ok, no. Vamos a verlo en el 3D. No tengo ningún problema con este panel, ¿ya? El caso más simple. De hecho, bueno, voy a editarlo y esto lo va a llevar. Este es el caso más simple en que cada panel sigue la pendiente. Pero si lo hago para el otro lado, por una condición determinada, voy a volver atrás, atrás, ahí está. Si yo voy a hacer estos cortes, por ejemplo, así, vamos a poner a 250, a lo largo de todo el edificio, creo que no, sucede esto. Me va a mantener la pendiente, pero lo selecciono, procedo de la misma forma de que voy a editarlo para que no se choquen, guardar, ¿no? Me produce esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que voy a tener que empezar voy a hacer de nuevo para la referencia. Tengo que empezar a nivelar cada uno de estos paneles, ¿ya? Eso es un dato importante que tienen que tener en consideración, ¿ya? Entonces, perdón, voy a dibujar mi ref plane, mi plano de referencia. Ahí tengo entonces mi plano de referencia con mi pendiente de 5 grados, o sea, perdón, de 5%. Voy a tirar, proyectar, puedo seleccionarla y arrastrarla para alejarla. Eso que le voy a poner un nombre, plano. Ya. Entonces ahora yo puedo ir moviendo cada uno de estos paneles para dejarlo a nivel, ¿ya? Incluso lo mismo que hice antes, podría llegar y tomar esto e irlo copiando. Esta otra forma, puedo tomarlo y copiarlo cada 250, 250, pego, 250, pego, 250, pego, y después tengo que ir ajustando. Toco la cara inferior, que toque la línea de referencia, tomo la cara inferior, mover desde abajo a la línea de referencia y ahí lo voy ajustando. Y ahí. ¿Ven? Y ahí, si ponemos el edificio completo, ahí está modelado la techumbre con las pendientes de forma correcta. ¿Bien? ¿Podría repetir cuando le dan la inclinación? Voy a hacerlo con este primer panel, voy a volver a mostrar cómo se define la pendiente. Primero, si yo no le pongo Edit Boundary, por ejemplo, este ya tiene pendiente, entonces como tiene pendiente me aparece de hecho acá con este triangulito. Si yo le quito esto, la opción, ahí yo tengo un panel recto, si lo vemos la sección, ahí está, completamente recto. Y digo, esto quiero darle una pendiente, voy a editarlo. Si lo edito acá, por si acaso en la sección me va a preguntar en qué planta quiero verlo. ¿Ves? Porque no lo puedo editar desde la sección. Y ahí yo selecciono la línea que voy a dar una pendiente y eso, primer paso, seleccionar la línea y acá marcar Define Slope. Ahí cuando lo marco me aparece el triangulito
y el valor. El valor lo puedo editar desde acá, de Properties. Ya como ya le hice 5, me lo guardó como 5. Acá uno puede darle lo que uno quiere. Si uno quiere cambiar esto, puede después ya editarlo desde las propiedades sin tener que editar los bordes del panel. O sea, por ejemplo, voy a hacerlo a -8. Por ejemplo, ahí me quedo como más inclinado. Por ejemplo, ahí. Entonces podría, eventualmente, por ejemplo, si quiero hacer una techumbre especial que emite una parábola, por ejemplo, podría hacer un envigado debajo, una viga que tenga una forma como de esa parábola, y luego las losas las tengo cortadas en secciones cortas, por ejemplo, losas de 1 metro, y les voy dando cada una la pendiente, por ejemplo, a partir de 15%, después 13%, después 10%, no sé, y voy editándolo para que se adapte al pendiente para que limite la parábola, por ejemplo. Bien. Por si acaso esto se me ve así porque había ocultado los muros. Todavía están completamente ocultados. Si yo muestro la ampolleta, ahí están. Puedo seleccionarlos en Hide Elements. Ahí está. Bien. Si por ejemplo acá tengo justo un muro que no terminé de editar, voy a cortar este bloque para mi cubito para poder ir cortando el edificio, y veo este muro que está recto. Puedo por ejemplo editarlo y puedo decir que se adapte ahí. Puedo tomar no sé si notaron lo que hice, volver atrás, puedo seleccionar el muro y le digo Attach Top Base y le digo que se adapte a la pendiente al final de mi techo. Pero lo hice solamente en un panel porque elegí este. Entonces tendría que después lo mismo y luego otro. ¿Ya? O lo puedo hacer manualmente, igual que los muros, Edit Profile. Lo veo recto y acá ya lo subo y lo adapto. Puedo ir trabajando ya al final con las líneas y, por ejemplo, marco esto. Esta con esta que es horizontal ya no me sirve. Junto esta con esta, por ejemplo. Esa es la forma manual, ¿ya? Tengo cualquiera de las dos opciones. ¿Y el otro muro que está transversal? ¿Le tendrás que modificar el canto? Sí, para modificar el canto, si yo le pongo edit, solo me permite editar así, y no así. Una opción es, como yo tengo vamos a verlo, tengo también dos opciones. Voy a agarrar mi sección para poder ver este muro. Ahí. Vemos que está recto. Entonces puedo pasarme un poco, lo mismo de la viga, y puedo hacer un corte, cortarlo con... Oh, no me funcionó con la línea de referencia. Para el poco, no. Esto yo lo he hecho para las vigas, pero no, pensé que me iba a funcionar, con la viga me funciona. Entonces tengo una opción, que sería hacer lo mismo del Attach Top Base, y ahí lo selecciono con la cubierta y listo. Pensé que me iba a salir también de otra forma, pero no. Así es solo para elementos tipo vigas.
que fue lo que vimos con la clase pasada con los pilares y vigas de madera laminada o madera secada, trabajarlo como elementos estructurales, o tener una línea de referencia y decirle que me lo corte. A la línea de referencia. Claro, pero con muro no me funcionó. Ya, esto sería entonces por la clase de hoy. Si quieren pueden terminar este modelo, ya sería lo ideal para que les quede bien bonito. Y vamos a hacer la próxima clase, antes de agarrar la parte de los entramados, vamos a hacer un plano de ejemplo. Para efecto de las cubicaciones, no me va a dar el tiempo y tampoco encuentro que valga la pena el detalle de cómo configurar mis schedules, mis tablas de ubicación. Entonces lo que yo hice para ello fue que en la plantilla ya dejé editado una serie de schedules, que son estas tablas de ubicación, para ubicar, están ordenaditas, fundaciones, pilares, vigas, etc. Ya que si ya han hecho ubicaciones con Revit sabrán que me ubica por tipo de familia. Entonces me hace una ubicación solo, por ejemplo, para muros. Eso se hace, por si acaso, desde View, en Create, la sección de Create. Acá está Create Schedules. Tengo dos tipos que son Schedules Quantities, que es, por ejemplo, ubicar cuántos muros tipo CLT 150 existen. O puedo hacer el Material Take-Off, en que ahí puedo, por ejemplo, ubicar mi muro de arquitectura que tiene distintos materiales y ahí ya quiero que me ubique cuánto siding hay, cuánto yeso cartón, etc. ¿Ya? En el caso del CLT, como es solo material estructural, lo hago desde Schedules Quantities. Cuando yo hago esto, me pregunta qué es lo que voy a ubicar, entonces, por ejemplo, voy a muros. Y acá tengo que ir eligiendo cuáles son todas las propiedades y cómo las voy a ir, por ejemplo, no sé, longitud, y la voy tirando. Y acá voy marcando todos los elementos que yo voy a ubicar. Después, filters son para crear ciertos filtros si yo quiero ordenar esto de que se me muestren algunas cosas y otras no en mi tabla. Voy a ir justo acá de nuevo. Sorting grouping es para ir ordenando esto para, por ejemplo, clasificar como lo tengo acá por tipos de material. Esta es una take-off, por ejemplo. Por tipo de material o, por ejemplo, por nivel. Quiero que me muestre primero solo los elementos piso 1, después solo piso 2, qué sé yo. Toda esa información la voy editando desde acá. Formatting es para ya decir que me muestre toda la izquierda, centrado, la derecha, qué sé yo, o puedo ocultar una columna que sí estoy usando pero no quiero que se vea en mi tabla de ubicación. En apariencia ya como son las líneas, línea en blanco, etc. Entonces, para no ir explicando paso a paso cómo voy editando cada una de mis tablas de ubicaciones, las tengo ya aquí creadas, cosa de que ustedes pueden ir a cualquiera. Y acá, cuando están dentro del schedule, aquí al lado está la opción de editar. Entonces, al editar, pueden ir viendo cuáles son los parámetros que utilicen. ¿Ya? Es mucho más fácil. De hecho, normalmente esto se hace una pura vez y después ya lo ocupo de plantilla para todos mis próximos modelos. Y si tengo una situación especial, puedo ordenarlo de otra forma. ¿Ya? El dato, si tienen ubicaciones acá, estas las quieren ocupar en otro proyecto de ustedes, que no ocuparon esta plantilla. Lo mismo que las familias de muros y losas. Tengo que abrir los dos modelos, selecciono, por ejemplo, voy a copiar estas en otro modelo, hago control C o copiar, abro el otro modelo, control V. Y ahí pego el mismo formato de ubicaciones. Es lo que yo hago normalmente para mis proyectos, en que ya hice en un comienzo con mi edición de ubicaciones, después voy reciclando lo mismo para todos los proyectos. ¿Ya? Super. Entonces, nos vemos el martes. Yo les voy a mandar, creo que lo voy a hacer el domingo, un pequeño instructivo de cómo instalar Agatha, por si acaso. Dentro de los archivos que les envié, les mandé un plugin. Este que está acá, Archisoft Tool for Schedules,
es bien fácil de instalar, es solo doble clic y darle los permisos y esto me instala un pequeño plugin que está acá en los add-ins que es Sports Schedules. ¿Esto por qué? Porque Revit no exporta por defecto mis tablas a Excel, sino que las envía en un formato estándar que después tengo que irlas editando para poder leer en el Excel y después tengo que empezar a editar el formato y siempre será distinto. Si yo, con esta herramienta es la que mejor me han dado, porque esta más tengo que le haga clic, me la manda a Excel y se va a ver de la misma forma que lo tengo acá. Y no pierdo tiempo en editar mi Excel. ¿Y te tira con fórmula? No, Solo valores. solo valores, pero se va a ver de la misma forma. Aquí, por ejemplo, hasta la exporté, se va a abrir el Excel, y acá puedes ver, ya tengo mi tabla ordenadita, hecha de la misma forma en que se me estaba viendo acá. ¿Ya? Así que esta es la que encuentro más práctica, más simple y más práctica. Así que esa es súper fácil de instalar, se la recomiendo. Está para todas las versiones de Revit hasta 2019. Eso. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Chao, nos vemos. ¿Cómo te digo?